¿Alguna vez te has preguntado por qué el miedo nos paraliza, nos impide avanzar, nos mantiene en la oscuridad de lo desconocido? Miyamoto Musashi, el legendario samurái del Japón feudal, no solo dominó el arte de la espada, sino que también dejó tras de sí lecciones profundas sobre cómo vencer el miedo y alcanzar la maestría en la vida. Musashi no era un hombre de palabras rebuscadas ni de filosofías complicadas. No perdía el tiempo con florituras verbales. Prefería actuar con la precisión de un golpe certero de katana. Así que, sin más preámbulos, zambullámonos en el mundo de Musashi y descubramos cómo sus enseñanzas directas pueden ser la brújula para superar nuestros miedos más oscuros. El duelo con el miedo. Musashi, en sus textos como El libro de los 5 anillos, nos insta a entender el miedo como un oponente en un duelo. Imagina que el miedo es tu adversario, uno que te desafía en cada esquina de tu mente. Al igual que en un combate con espadas, la clave no es evadir al oponente, sino enfrentarlo con valentía. Musashi no era ajeno al miedo. Había enfrentado enemigos formidables en el campo de batalla, pero también había experimentado el miedo en su forma más cruda y personal. Reconocer el miedo es el primer paso para vencerlo. No hay máscaras, no hay engaños. Acepta que el miedo está ahí, como un contendiente que espera ser derrotado. La espada de la hora. Musashi abogaba por vivir en el presente, en el aquí y ahora. En la batalla no hay tiempo para la preocupación por el pasado o el futuro. Lo mismo ocurre con el miedo. Cuando te sumerges en el momento presente, el miedo pierde su agarre. La espada de la hora corta las cadenas del temor. No te atormentes con lo que podría suceder o con los errores del pasado. El presente es tu campo de batalla y en este momento el miedo no tiene poder sobre ti. Musashi no era solo un maestro de la espada, era un maestro en el arte de vivir intensamente, de enfrentar cada instante con valentía y determinación. El camino de la soledad. Musashi era un ronin, un samurái sin señor. Aunque esto podría parecer una existencia solitaria, para él era un camino de autodescubrimiento y autodominio. La soledad no era un enemigo, sino un aliado en su búsqueda de la verdadera fuerza. A veces, para vencer el miedo, necesitas enfrentarlo solo. La soledad te obliga a mirar dentro de ti mismo, a confrontar tus demonios internos sin distracciones. En este camino solitario, descubres tu verdadero yo, sin máscaras ni influencias externas. Musashi nos enseña que la verdadera fortaleza nace en la soledad, donde el miedo no tiene a dónde esconderse. El arte de la no mente. En la filosofía de Musashi, la mente sin mente es esencial. Es la capacidad de actuar sin pensamiento consciente, permitiendo que el cuerpo y la mente se fusionen en un flujo armonioso. Cuando te enfrentas al miedo, la sobreanalítica puede ser tu peor enemiga. Imagina un duelo de espadas donde cada movimiento es cuidadosamente calculado. Musashi nos dice que, en la vida y en la batalla contra el miedo, a veces necesitas soltar el control consciente y confiar en tu intuición y habilidades innatas. Deja de pensar en cómo vencer al miedo y permítete simplemente vencerlo. La danza con la muerte. Miyamoto Musashi entendía la naturaleza efímera de la existencia. Su vida estaba inextricablemente ligada a la espada, al filo de la muerte constante. En su danza con la muerte, aprendió a abrazar la impermanencia y a vivir sin temor al final. Vencer el miedo implica enfrentar la posibilidad de la derrota, aceptar que la vida es frágil y finita. En la danza con la muerte, el miedo pierde su dominio, ya que abrazas la realidad de la vida y la muerte como un todo inseparable. Musashi nos insta a vivir cada día como si fuera el último, despojándonos del miedo a lo desconocido y abrazando la belleza de la existencia en su totalidad. La danza con la muerte, según Musashi, no es un baile macabro, sino un reconocimiento profundo de la finitud de la vida. En este tema, el legendario samurái nos insta a abrazar la verdad ineludible de nuestra propia mortalidad y a vivir cada momento con una intensidad y propósito renovados. En la danza con la muerte, Musashi nos invita a contemplar la fugacidad de la existencia. La vida es efímera, como una flor que florece y se desvanece con la brisa. Sin embargo,
En lugar de ser una fuente de temor, esta conciencia aguda de nuestra mortalidad puede ser un catalizador para vivir de manera más auténtica y valiente. Al comprender que la muerte es una parte inevitable de la vida, el miedo pierde su poder. Musashi nos enseña que enfrentar la posibilidad de la derrota, ya sea en la batalla o en la vida cotidiana, nos libera de las ataduras del miedo. Es como si, al abrazar la muerte, encontráramos la libertad de vivir plenamente, sin la carga opresiva de la ansiedad y la aprehensión. En su propia existencia, Musashi vivió en constante cercanía con la muerte. Cada duelo, cada batalla, era una danza delicada con el destino. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo, el samurái encontró una especie de serenidad en su relación con la muerte. Esta serenidad no es indiferencia, es una aceptación consciente de la realidad. La danza con la muerte también implica apreciar la belleza de la vida en su totalidad. Al comprender que nuestro tiempo es limitado, nos volvemos más conscientes de los pequeños placeres y momentos que forman la rica tapestry de la existencia. Cada risa, cada amanecer, se convierte en una joya preciosa en la danza de la vida y la muerte. En este contexto, Musashi nos desafía a vivir de manera auténtica y a perseguir nuestros sueños con pasión. ¿Por qué temer arriesgarse y buscar la grandeza si, al final, la muerte nos igualará a todos? Esta perspectiva radical puede parecer desconcertante, pero en realidad es liberadora. Nos libera de las cadenas autoimpuestas del miedo y la indecisión, permitiéndonos abrazar la vida con valentía y determinación. Además, la danza con la muerte nos recuerda la importancia de dejar un legado significativo. Musashi, a través de sus escritos y hazañas, trascendió su propia mortalidad. Nos insta a considerar cómo nuestras acciones y elecciones reverberarán en el tiempo. Al hacerlo, la muerte deja de ser el final, convirtiéndose en el inicio de un legado perdurable. La danza con la muerte es, en última instancia, una invitación a vivir con integridad y a abrazar la totalidad de la experiencia humana. Nos enseña a mirar más allá de la superficialidad de la existencia diaria y a sumergirnos en la profundidad de lo que significa estar vivo. Musashi nos recuerda que, al aceptar la muerte como compañera inevitable, encontramos una nueva apreciación por la belleza efímera de la vida. Así, en la danza con la muerte, Musashi nos ofrece no solo una lección sobre cómo superar el miedo a lo desconocido, sino también un recordatorio de que, al abrazar la realidad de nuestra propia mortalidad, podemos descubrir una libertad y vitalidad que trasciende las limitaciones impuestas por el miedo. En última instancia, la danza con la muerte nos impulsa a vivir con autenticidad, valentía y propósito, transformando el miedo en un compañero que, lejos de paralizarnos, nos impulsa a vivir plenamente. ¿Te atreves a unirte a esta danza? El arte de la adaptación. En la batalla, Musashi no seguía un conjunto fijo de técnicas. Él adaptaba su enfoque según la situación. Del mismo modo, en la vida, debemos ser flexibles, capaces de adaptarnos a los desafíos y cambiar nuestra perspectiva. Vencer el miedo no es una fórmula única. Cada persona enfrenta sus propios monstruos internos y la solución no siempre es la misma. Musashi nos enseña a ser adaptables, a no aferrarnos rígidamente a nuestras creencias y estrategias. En la flexibilidad encontramos la capacidad de superar cualquier miedo que se interponga en nuestro camino. Conclusiones. Afiladas. Musashi no deja lugar para la duda o la indecisión. Su filosofía es una espada afilada que corta a través de las capas de miedo que nos envuelven. Vencer el miedo, según Musashi, es un arte, una danza intensa con la vida, donde cada paso nos acerca a la maestría. Atrévete a enfrentar tus miedos como Musashi enfrentaba a sus adversarios en el campo de batalla. Reconócelos, enfréntalos con valentía, vive en el presente